Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy traemos un vídeo de opinión. Llevamos meses en el canal tratando las necesidades, carencias y mejoras de las Fuerzas Armadas españolas, y los productos que podrían adaptarse a ellas. Pero nadie quiere ver el elefante en la habitación. Criterios personales, cortoplacistas o partidistas están influyendo en decisiones sobre materias que nunca deberían guiarse por dichos criterios. Estamos hablando de geopolítica y geoestrategia de toda una nación. Las consecuencias de ese comportamiento de patio de colegio. Me enfado y ya no te ajunto. No tienen cabida en estos temas serios de Estado. Aquí no se trata de si alguien nos cae bien o mal, extrapolando la famosa frase de hermanos de sangre, Band of Brothers, no se saluda a la persona, se saluda al empleo, al rango. En nuestro caso, no se negocia con la persona, se negocia con un país, con su presidente o gobierno, que no tiene por qué ser nuestro amigo. Como dijo Vito Corleone en El Padrino, son solo negocios. Hoy analizaremos cómo se abordarían diferentes problemas urgentes de nuestras Fuerzas Armadas si estuviéramos libres de vetos ideológicos sin sentido. Imaginemos que, igual que hacen otros países, negociáramos lo mejor para España independientemente de con quién hubiera que negociar. Veremos qué ha pasado con los contratos de defensa recientes del Gobierno de España y la rotura de suministro de material de defensa desde Israel, e incluso el riesgo desde Estados Unidos, cuando las decisiones se toman con criterios políticos a corto plazo en vez del interés nacional. Criterios partidistas versus interés nacional en defensa. La defensa nacional y la geoestrategia deben situarse por encima de las disputas partidistas. Sin embargo, en España hemos visto cómo vetos ideológicos y posturas personales de algunos dirigentes han influido en decisiones clave de defensa. Esto es extremadamente peligroso porque compromete la seguridad del país y la eficacia de nuestras Fuerzas Armadas por satisfacer intereses o simbologías políticas internas. Algunos ejemplos de cómo criterios políticos han afectado decisiones de defensa en España. Embargo de armamento a ciertos países por motivos ideológicos, aun cuando de esos países provenían tecnologías o equipos cruciales para nuestras Fuerzas Armadas. Renuencia a tratar con gobiernos incómodos por diferencias políticas, incluso si poseen material militar de vanguardia que necesitamos. Decisiones a corto plazo, presión de socios de gobierno, gestos de cara a la galería internacional, que ignoran las consecuencias estratégicas a largo plazo para la defensa nacional. Priorización del discurso político, quedar bien ante determinadas bases electorales, sobre la planificación seria de capacidades militares. En la gestión de la defensa, esto equivale a que el árbol ideológico no nos deja ver el bosque estratégico. La geopolítica debe manejarse con frialdad y pragmatismo. Países de nuestro entorno, con distintas ideologías en el poder, suelen ser más pragmáticos en cuestiones de Estado. Mantienen relaciones y acuerdos de defensa basados en intereses nacionales, no en simpatías personales. Ejemplo: Estados Unidos coopera militarmente con países con los que tiene desacuerdos en otros ámbitos porque prima su interés estratégico. Lo mismo ocurre cuando potencias europeas hacen negocios de defensa con gobiernos de distinto signo, se saluda al cargo, no a la persona. En resumen, la política partidista de no me junto con este o aquel no puede dictar la política de defensa. Veamos cómo este tipo de vetos está afectando a necesidades urgentes de las Fuerzas Armadas españolas. Necesidades urgentes de las Fuerzas Armadas españolas. En nuestro canal hemos venido detallando las carencias y necesidades de las Fuerzas Armadas de España. Algunas de las urgencias actuales para modernizar y reforzar nuestras capacidades son: misiles anticarro modernos, sustituir los sistemas obsoletos, como el misil TOW de origen estadounidense, ya veterano, por misiles de nueva generación de mayor alcance y eficacia para la infantería y caballería. Artillería de cohetes de largo alcance, recuperar la capacidad de lanzar cohetes de alta movilidad, perdida desde que se dieron de baja los antiguos lanzacohetes Teruel en 2011. El Ejército de Tierra pide sistemas lanzacohetes montados en camiones 8x8, con cohetes guiados de diversos calibres, algo crucial para el apoyo de fuego a larga distancia. Munición guiada y sistemas de precisión, equipos como designadores láser avanzados para nuestros cazas, por ejemplo los Eurofighter de última generación, así como kits de guiado de precisión para la artillería y aviación, que aumenten la pegada con exactitud minimizando daños colaterales. Sistemas de comunicaciones tácticas seguras, dotar a nuestras unidades de radios y redes cifradas y resilientes, vitales en operaciones.
Se necesitan miles de radios dotadas de software de última generación para el ejército, con alta seguridad y compatibilidad OTAN. Defensa antiaérea y antidrón eficaz. Incorporar sistemas modernos para proteger nuestras tropas e infraestructuras de amenazas aéreas, drones, misiles, aviones. Aquí han surgido opciones como el sistema Iron Dome israelí, adquirido por países europeos como Rumanía, u otros, pero su consideración en España puede verse afectada por vetos políticos. Vehículos no tripulados, UAV, y tecnología ISR, drones de reconocimiento e incluso armados para el apoyo a las fuerzas terrestres, capacidades en las que Israel y otros países tienen gran experiencia, pero cuya adquisición puede politizarse. Estas necesidades han sido identificadas, y en muchos casos, programas de adquisición estaban en marcha para atenderlas. Pero, y aquí volvemos al elefante en la habitación, algunas de las soluciones más lógicas y rápidas para cubrir estas carencias provenían de países hoy vetados por motivos políticos. Esto ha dejado en el aire contratos millonarios y demorado la llegada de equipo fundamental. Vetos ideológicos. El melón por abrir. El veto ideológico a material de defensa de origen extranjero es ese elefante en la habitación del que pocos quieren hablar abiertamente. En España, tras la escalada del conflicto en Gaza, octubre de 2023, el gobierno tomó la decisión de embargar el comercio de material de defensa con Israel. Esta decisión, aplaudida por algunos sectores políticos como gesto ético, en la práctica ha supuesto paralizar o cancelar contratos clave que ya estaban adjudicados o en desarrollo con empresas israelíes. Veámoslo en detalle. En octubre de 2025, el Ministerio de Defensa confirmaba la suspensión o cancelación de varios programas afectados por el veto a Israel. Misiles anticarros Paik LR-2. Se anuló el contrato para suministrar 168 sistemas de lanzamiento y 1.680 misiles Paik LR-2, de quinta generación, valorado en alrededor de 237 millones de euros. Este acuerdo se había adjudicado en 2023 a PAP Tecnos, filial española de la israelí Rafael, e incluía producir gran parte del misil en España con transferencia tecnológica y 1.100 empleos vinculados. Era la solución elegida para reemplazar al veterano misil TOW y potenciar la defensa anticarro del Ejército de Tierra y la Infantería de Marina. Con el veto, se revocó la licencia a Rafael y el Spike LR-2 deja de ser una opción. Sistema lanzacohetes SILAM. Queda suspendido el desarrollo del sistema de lanzacohetes de alta movilidad, SILAM, valorado en unos 576 millones de euros. Este programa, ya en marcha, buscaba dotar al ejército de 12 lanzadores de cohetes sobre camiones 8x8, y potencialmente 12 más a futuro, con 685 cohetes guiados, radares y drones de apoyo. La industria española, empresas como Escribano y Spal, había presentado un prototipo basado en la tecnología Pulse de la israelí Elbit Systems. Tras el veto, se prohíbe seguir usando la base tecnológica israelí, a pesar de que ya había un prototipo entregado. Ahora habría que rediseñar el SILAM para que la tecnología sea íntegramente española, lo que demorará años las primeras unidades. Sistemas de combate aéreo, designadores láser. Cancelado un contrato de unos 207 millones de euros con Rafael para equipar a los nuevos Eurofighter del Ejército del Aire con 45 pads designadores láser de última generación. Este sistema iba a mejorar la capacidad de ataque de precisión de nuestros cazas, permitiéndoles guiar municiones con exactitud. La anulación deja en el aire cómo se dotarán ahora esos Eurofighter de esta capacidad crucial. Radios tácticas de última generación, aún no adjudicado formalmente, pero en vilo está un contrato de alrededor de 350 millones de euros para 3.500 radios SDR, Software Defined Radio, para las Fuerzas Armadas. La oferta favorita, Telefónica y iCox, usa tecnología basada en las radios E-Links de Elbit Systems. Es decir, incluso fabricando en España con un 90% de desarrollo nacional, la arquitectura de base es israelí. Estas radios, utilizadas por ejércitos de Suecia, Suiza, Alemania, Francia, etc., no tienen alternativa equivalente en Europa. Con el veto, este programa está comprometido. Habría que buscar otra tecnología o renegociar el diseño para desisraelizarlo. En total, se estima que más de 1.500 millones de euros en programas militares quedan en el limbo por esta desconexión de tecnología israelí. Y no solo es dinero. Capacidades críticas de nuestras Fuerzas Armadas se ven afectadas. El propio Ministerio de Defensa reconoció que existía dependencia de Israel en áreas críticas como inteligencia,
comunicaciones o sistemas tecnológicos. La industria de defensa israelí nutría, y mucho, a España en diversos ámbitos, desde armas con control remoto y radios especiales hasta equipamiento TI militar. Todo eso ahora hay que sustituirlo o desarrollarlo desde cero. ¿Por qué se adoptó una medida tan drástica? Según explicó el presidente Pedro Sánchez, el objetivo era añadir presión sobre el gobierno de Netanyahu ante la situación en Gaza, para estar en el lado correcto de la historia. En consecuencia, España no solo suspendió exportaciones de armas a Israel sino también importaciones, es decir, compras, formalizando un embargo total. Incluso se anunció el cierre del espacio aéreo español a vuelos con armas hacia Israel. Este último punto provocó fricción con Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos utiliza las bases de Rota y Morón en suelo español para su logística militar. El gobierno español vetó el tránsito de aviones o buques estadounidenses con armamento destinado a Israel por estas bases. Washington criticó duramente esta decisión. El Departamento de Estado la calificó de profundamente preocupante, afirmando que dar la espalda a Israel envalentona a los terroristas. Estados Unidos subrayó que es inaudito que un aliado de la OTAN limite las operaciones de apoyo a Israel el mismo día que hubo ataques terroristas en Jerusalén. La tensión diplomática fue evidente. Al final, debido al Convenio Bilateral de Defensa, los Pactos de Madrid de 2015, Estados Unidos pudo seguir usando Rota y Morón pese al anuncio español. El acuerdo permite a Estados Unidos transitar por esas bases sin informar del destino, siempre que no transporten munición o explosivos de forma ostensible. En la práctica, el veto español quedó en papel mojado. Aviones de carga estadounidenses, C-5 Galaxy, C-17, etc., pueden despegar con suministros a Israel mientras cumplan esa letra pequeña. Por mar, eso sí, España negó escalas a barcos con armamento rumbo a Israel. Resumiendo, España adoptó un veto ideológico completo hacia Israel en materia de defensa. Desde la perspectiva moral o política podrá discutirse, pero nuestro foco aquí es, ¿qué consecuencias tiene esto en nuestras Fuerzas Armadas y nuestra seguridad? Ya vemos algunas. Pérdida o retraso de capacidades militares importantes, misiles anticarro de última generación, sistemas de cohetes, equipamiento de cazas, comunicaciones. Costes añadidos. Habrá que gastar mucho más dinero para reemplazar esa tecnología con desarrollos propios o compras alternativas. Se habla de cerca de 2.000 millones de euros necesarios solo para sustituir la tecnología vetada de Israel. Incertidumbre y retrasos. Programas en marcha quedan congelados, nuestras tropas seguirán con material antiguo más tiempo. Por ejemplo, los misiles Spike LR-2 debían empezar a entregarse en 2026. Ahora no hay fecha para un reemplazo. Impacto industrial negativo. Los planes industriales asociados, fábricas, empleos, y más de en España con tecnología israelí, se caen. PAP Tecnos y otras filiales iban a producir localmente misiles, cohetes, etc., creando cientos de puestos de trabajo. Con la cancelación, esas inversiones se esfuman. Riesgo de indemnizaciones. Cancelar contratos ya adjudicados puede acarrear demandas de las empresas afectadas, con posibles indemnizaciones millonarias a cargo del Estado. Y todo por criterios ideológicos. Esto nos lleva a reflexionar, ¿ha primado un gesto político sobre el interés estratégico de España? ¿Se ha evaluado seriamente el coste-beneficio de este veto? Consecuencias y riesgos para la defensa nacional. Analicemos más a fondo las consecuencias y riesgos que acarrea esta situación en la defensa de España. 1. Brecha en capacidades militares. Las Fuerzas Armadas se enfrentan a un vacío temporal de capacidades. Por ejemplo, España contaba con los misiles Spike LR de generaciones anteriores desde 2009, y esperaba el Spike LR-2 para mantener la superioridad antitanque. Al quedar cancelado, nuestras unidades terrestres seguirán con sistemas más anticuados o con menos alcance, mientras otras potencias ya disponen de misiles más modernos. Lo mismo con los lanzacohetes. Seguimos sin sustituto para los Teruel tras 14 años, y ahora el programa nuevo retrocede a la casilla de salida. 2. Dependencia exterior a debate. Paradójicamente, el veto buscaba afirmar principios éticos, pero ha evidenciado la fuerte dependencia tecnológica exterior. España dependía de tecnología israelí en varias áreas críticas. Ahora el gobierno insiste en que esto obligará a acelerar la autonomía industrial nacional y europea. De hecho,
Se ha anunciado que se priorizará ejecutar el 80% del presupuesto de programas de defensa en territorio nacional y el 90% dentro de la UE. La idea es buena en teoría, fortalecer la industria propia, reducir dependencia, pero a corto plazo no tenemos reemplazos listos. Construir autonomía lleva años de inversión, y mientras tanto nuestras fuerzas armadas podrían quedarse en tierra de nadie. Además, ciertas tecnologías punteras sencillamente no existen hoy en España ni en Europa al nivel requerido. Por algo se compraban fuera. 3. Enfoque Made in Europe versus realidad. Los aliados europeos también están sintiendo la presión de ser más autónomos. Sin embargo, la realidad es que Europa sigue usando mucha tecnología de Estados Unidos e Israel. Por ejemplo, la mayoría de países de la OTAN en Europa utilizan los misiles estadounidenses Javelin o los propios Spike israelíes o sus variantes. Las radios tácticas E-Lynx israelíes son empleadas incluso por ejércitos como el francés o el alemán. Europa carece aún de sustitutos inmediatos para algunos de estos sistemas. Si cortamos lazos sin tener ya un plan B operativo, perdemos capacidades, como ocurrió con Alemania cuando renunció a los drones armados israelíes Heron TP en 2020 por debate ético, retrasando su capacidad UAV de combate varios años. 4. Fricción con los aliados. Estados Unidos y OTAN. La decisión española de veto absoluto a Israel ha generado recelos en Washington. Estados Unidos es nuestro principal aliado militar y proveedor de mucha tecnología de defensa, aviones de combate, helicópteros, misiles, etc. Si bien de momento Estados Unidos no ha tomado represalias en suministros a España, las declaraciones oficiales, preocupante, da la espalda a un aliado, dejan claro que ha habido un coste diplomático. Cabe preguntarse, en un futuro programa crítico, por ejemplo, la posible compra del avión F-35B para nuestra Armada, o modernizaciones de sistemas Patriot, etc., ¿podría España enfrentar condiciones menos favorables o reticencias por parte de Estados Unidos debido a esta desconfianza? Cuando un país devalúa la cooperación en una crisis, impidiendo tránsito de armas a Israel, la alianza sufre. Hay que recordar que en el ámbito tecnológico, Europa depende enormemente de empresas norteamericanas. Hasta un 90% de los datos europeos están en servidores de compañías de Estados Unidos. Un enfriamiento serio de relaciones podría dejarnos aislados tecnológica y militarmente, algo que debemos evitar a toda costa. 5. Precedente peligroso. Se ha sentado el precedente de politizar los contratos de armamento según el signo del gobierno y sus apoyos parlamentarios. Hoy es Israel, mañana podría ser otro país según la coyuntura. Imaginaos un veto a equipamiento de Estados Unidos y en un futuro un gobierno muy radical lo plantease por discrepancias en política internacional. Sería devastador para nuestras fuerzas armadas. Este vaivén político mina la confianza de las empresas extranjeras para colaborar con España si temen que un contrato firmado pueda anularse por presión ideológica, quizá no oferten o suban los precios por riesgo. La planificación militar además se vuelve rehén de la política interna, restando continuidad a los programas más allá de legislaturas. 6. Costes económicos directos. Como mencionamos, sustituir la tecnología vetada con alternativas costará más dinero. Por ejemplo, el misil Spike LR-2 contaba con producción local y un coste total de aproximadamente 250 millones de euros. Su alternativa, el misil americano Javelin, es más caro por unidad y peor. Además, Estados Unidos difícilmente permitiría fabricarlo aquí, lo que encarece el ciclo de vida. De hecho, la demanda global de Javelin está altísima tras Ucrania, su precio es elevado y hay lista de espera, complicando negociar producción nacional como se logró con el Spike. Lo mismo ocurre si optamos por el misil europeo Acheron MP, francés. También es costoso y tendríamos que integrarlo desde cero. Con los cohetes, el SILAM basado en tecnología probada, Pulse israelí, ahora habrá que rediseñarlo. Todo rediseño implica retrasos y sobrecostes. En suma, el veto nos sale caro en euros además de en capacidades. En busca de alternativas, ¿cómo enfocaríamos estos vetos? Imaginemos ahora el escenario contrario, no hay vetos ideológicos que limiten nuestras opciones. ¿Qué estaríamos haciendo para solucionar las urgencias de defensa mencionadas? Básicamente, lo mismo que hacen muchas naciones serias. Buscar el mejor producto o socio disponible, negociar condiciones ventajosas, y cerrar el trato pensando en el interés nacional. Sin prejuicios ni anteojeras. Veamos punto por punto cómo podría ser. Misiles anticarro.
El ejército evaluó en su día varias opciones para reemplazar al TOW. El Spike LR-2 fue seleccionado por sus excelentes prestaciones, alcance 5,5 kilómetros, modos dispara y olvida y control en vuelo, interoperabilidad con misil Spike ya en servicio. Además, la industria española estaba involucrada en su fabricación. Sin veto, seguiríamos adelante con Spike LR-2 sin dilación. Alternativamente, podríamos incluso negociar con Estados Unidos la compra de algunos Javelin para llenar huecos a corto plazo, pero manteniendo Spike a medio plazo por la producción nacional. Otros países combinan sistemas. Por ejemplo, Polonia usa Spike y también Javelin. Lo importante, tendríamos ya misiles modernos llegando a las unidades, en vez de iniciar estudios de alternativas desde cero. Lanzacohetes de alta movilidad, sin restricción, podríamos optar por la solución más rápida, probablemente retomar el plan original con tecnología Pulse de Elbit, que ya tenía un prototipo entregado. O, si por tiempos fuese complejo, España podría incluso plantearse comprar directamente sistemas de aliados, y MARS de Estados Unidos, como ha hecho recientemente Polonia, o el Chunmoo surcoreano, sistema de cohetes que también Polonia y otros están adquiriendo. Estas opciones foráneas han demostrado su eficacia. Pero dado que ya había inversión hecha en SILAM, lo lógico sin veto sería seguir con el BID como socio, integrando empresas españolas, y no descarrilar el proyecto. Equipos para Eurofighter y otras plataformas aéreas. Sin veto, mantendríamos el contrato con Rafael para los designadores láser de los Eurofighter. Rafael es líder mundial en pads de designación. Recordemos que muchos F-18 y Eurofighter europeos usan pads Litenin israelíes desde hace años. Cancelarlo nos deja sin un proveedor claro. Con pragmatismo, habríamos exigido quizá mejores condiciones o transferencia parcial, pero no renunciar al mejor equipo disponible. Asimismo, podríamos explorar colaboración con Israel en otros sistemas aéreos. Por ejemplo, adquirir municiones merodeadoras, Loitering Munitions, o drones avanzados, que Israel fabrica con gran experiencia. Comunicación y ciberdefensa. En lugar de desechar la tecnología de radio Selinx, España podría haber negociado la licencia completa o incluso la compra de la división de comunicaciones del BID para integrarla en nuestra industria. De hecho, tras el veto se ha hablado de españolizar comprando filiales españolas de empresas israelíes para salvar estos programas, señal de que la tecnología en sí se sigue necesitando. Sin veto, tomaríamos lo que sirve, incorporar esas radios punteras y, paralelamente, desarrollar a futuro las nuestras propias. Igual con la ciberdefensa, Israel es potencia en ciberseguridad, y España podría cooperar en ese campo para mejorar nuestras defensas, en vez de alejarse. Otras necesidades, defensa antiaérea, drones, etc. Si no cerramos puertas, podríamos evaluar por ejemplo sistemas antimisiles israelíes como Arrow 3 u Onda de David para proteger nuestro territorio en el futuro. Alemania ya compró Arrow 3 por 3.300 millones de euros en 2023. Podríamos adquirir drones armados mientras llega el Eurodrone europeo. Israel vende modelos probados como el Hermes 900. Incluso en carros de combate o modernización de vehículos, las empresas israelíes ofrecen sistemas, blindajes, APS, que nos vendrían muy bien. Sin veto, tendríamos más ofertas sobre la mesa y podríamos escoger la mejor. En esencia, librarnos de veto significa tener todas las opciones disponibles. Luego, con criterio técnico militar y negociador, elegiríamos lo óptimo para España en coste, capacidades y plazo. Otros países lo hacen sin pudor. Alemania, pese a críticas internas, ha firmado un acuerdo de alrededor de 2.000 millones de euros con Rafael para suministrar misiles Spike a su ejército. Lo ha hecho a través de la empresa conjunta Euroespike, Rafael con Rheinmetall y Diehl, precisamente para eludir restricciones políticas y garantizar suministro local. Es decir, buscan la forma de conseguir el armamento que necesitan aunque haya sensibilidades, porque prima la defensa nacional. Irónicamente, la noticia destacaba cómo mientras Alemania procedía así, España canceló la compra de 1.700 misiles Spike y 170 lanzadores por motivos políticos. Polonia compra sin complejos a quien le ofrezca el mejor equipamiento, ha adquirido sistemas antiaéreos Patriot y MARS a Estados Unidos, tanques K2 y obuses K9 a Corea del Sur, drones Bayraktar a Turquía, y mantiene sus Spikes israelíes. Su objetivo es claro: armamento moderno disponible cuanto antes, diversificando proveedores.
India históricamente fue aliada de la URSS Rusia, pero a la vez compra a Israel, es uno de sus mayores clientes de armamento, y también a Estados Unidos o Europa. Para Nueva Delhi lo importante es equipar sus fuerzas, no casarse al 100% con nadie. Los países del Golfo, sin ir más lejos, tratan tanto con Washington como con Moscú o Pekín si les conviene, aunque ideológicamente sean opuestos. Son extremos de la realpolitik, pero el punto es que anteponen su seguridad. España, al atarse a vetos ideológicos, se quita flexibilidad estratégica. No podemos darnos ese lujo en un mundo tan volátil. Nuestros militares deben tener lo mejor posible, venga de donde venga, siempre que esté alineado con nuestros intereses. Evidentemente hay alineamientos éticos y de alianzas que respetar, no proponemos comprar armamento a adversarios directos ni violar embargos internacionales serios, pero dentro de lo permitido, ¿por qué autoimponerse más limitaciones? El acercamiento del gobierno español, solución o más problemas. Tras el veto a Israel, el gobierno de España ha emprendido ciertos acercamientos y planes para mitigar el impacto, pero que resultan discutibles. Reorientación hacia la industria nacional UE. Como mencionamos, se busca sustituir los programas cancelados con desarrollo nacional y cooperación europea. Es loable invertir en casa, pero hay dudas de si llegará a tiempo. Por ejemplo, se pide un calendario concreto de sustitución para los programas paralizados. Hasta ahora, no se ha aclarado qué misiles anticarro sustituirán al Spike. ¿El Acheron francés? Desarrollar uno español con Indra instalada, tampoco qué tecnología reemplazará al Pulse en Silam. Esta falta de claridad preocupa incluso a los socios del gobierno. El Grupo Sumar exigió explicaciones sobre cómo se garantizarán esas capacidades. En definitiva, se teme que este plan pueda quedarse corto o tardar demasiado, dejando huecos en la defensa. Españolizar los contratos vía SEPI. Se ha sabido que el Ejecutivo baraja, a través de la SEPI, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que la empresa pública Indra compre las filiales españolas de las firmas israelíes involucradas. En concreto, por ejemplo, que Indra adquiera PAP Tecnos, filial de Rafael, para poder ejecutar el contrato del Spike LR2 con tecnología ya españolizada. Esto suena a ingeniería corporativa para bordear el veto. Básicamente usaríamos la misma tecnología israelí, pero comprando la empresa local para decir que ya no es de Israel. Si bien podría salvar los programas, demuestra hasta qué punto el veto es algo autoinfligido. Tenemos que dar vueltas legales para no renunciar a unos sistemas que sabemos que necesitamos. ¿No habría sido más sencillo desde el inicio no cancelar estos contratos, en lugar de ahora estudiar recomprar filiales y arriesgarse a indemnizaciones? Además, esa estrategia no garantiza pleno éxito. Depende de que las empresas israelíes accedan a vender sus filiales y compartan todo el know-how. Y aún así, el material seguiría siendo básicamente el mismo que se vetó. En resumen, una maniobra un tanto contradictoria con el espíritu del embargo, todo por intentar mitigar sus efectos negativos. Aproximación a otros actores globales. Algunos analistas apuntan que España, al distanciarse de Israel y molestar a Estados Unidos, podría estar buscando acercarse a otros países como China en ciertas áreas tecnológicas. De hecho, Washington ha expresado preocupación por la proximidad a China de algunos países europeos, incluido España. Si esto fuera parte de la estrategia, por ejemplo, cooperar con China en el 5G, ciberseguridad o incluso compras duales, sería muy delicado. Una cosa es diversificar, y otra es acercarse a un país que la OTAN ve como reto estratégico. Podríamos terminar sustituyendo una dependencia por otra igual o más problemática. Por ahora es solo algo a vigilar. La clave es que España mantenga sus compromisos con la OTAN y la UE sin aventuras que sumen tensión. En conclusión, los pasos dados por el gobierno para manejar el roto causado por los vetos son paliativos y complejos. Se intenta impulsar la industria nacional, lo cual apoyamos, pero esa industria formaba parte de los contratos originales junto a empresas israelíes. Ahora habrá que reinventar la rueda. Se habla de soberanía tecnológica europea, que es positiva a largo plazo, pero la realidad inmediata es que hemos perdido capacidades operativas ahora mismo. Conclusión: negocios son negocios, la defensa es cosa seria. Hemos puesto sobre la mesa el elefante en la habitación. Como criterios personales, cortoplacistas o partidistas han interferido en la política de defensa española recientemente. Está claro que la defensa de una nación no debería guiarse por simpatías o antipatías ideológicas.
Un responsable público, al tratar estos temas, debe pensar como un estadista, no como un militante. Al final del día, en geopolítica no se saluda a la persona, sino al rango, es decir, las relaciones y negociaciones son de Estado a Estado. No se trata de ser amigos o compartir valores en todo, se trata de defender los intereses nacionales. España tiene que poder hablar y negociar con quien haga falta cuando se trata de equipar a sus fuerzas armadas o de asegurar su posición estratégica. Son solo negocios, como decía don Corleone en el buen sentido, anteponer la racionalidad y el beneficio mutuo sobre las emociones. Esto no significa renunciar a nuestros principios ni tragar con todo. Significa saber distinguir ámbitos. Podemos condenar acciones de un país en la ONU o mediante diplomacia, pero a la vez mantener cooperación militar si eso nos conviene y no está legalmente prohibido. Muchas democracias occidentales lo hacen sin escándalo. España misma, en otras épocas, colaboró militarmente con países de distinto color político cuando fue necesario. Pensemos en la lucha contra el terrorismo yihadista, donde se ha cooperado con gobiernos muy diversos por el objetivo común. En el caso concreto que hemos analizado, el veto total a Israel en defensa ha perjudicado más a España que a Israel. Israel seguirá encontrando mercados. De hecho, como vimos, países como Alemania incrementaron sus compras de misiles Pike. Estados Unidos seguirá usando otras rutas para armar a su aliado. Pero España se queda con el problema en casa, con programas cancelados y urgencias sin cubrir. ¿Hemos logrado detener la guerra o el sufrimiento en Gaza con estas medidas? Honestamente, no. La influencia de España en ese conflicto es limitada. En cambio, el efecto tangible ha sido desarmarnos, o al menos, retrasar nuestro armamento, a nosotros mismos. Debemos aprender de esto. La geoestrategia nacional requiere una visión de Estado, consensuada a poder ser entre las grandes fuerzas políticas, para que no esté sujeta a vaivenes. Los enemigos potenciales de España no van a esperar a que resolvamos nuestras incoherencias internas. Y nuestros soldados no pueden esperar indefinidamente a que lleguen los equipos que necesitan por debates ideológicos. Por tanto, desde aquí abogamos por un enfoque pragmático y patriótico, negociar lo mejor para España independientemente de con quien sea, mientras sea en el marco de la legalidad internacional. Mantener buenas relaciones con aliados clave, Estados Unidos, Europa, evitando acciones unilaterales que los pongan en aprietos. Y si en aras de nuestra defensa hay que hacer negocios con algún país con el que no simpatizamos, hacerlo con claridad de objetivos. No te saludo a ti, saludo tu posición, no negociamos amistad, negociamos un acuerdo beneficioso. En la guerra y en la paz, importa el resultado. Y el resultado que queremos es que España esté segura, que nuestras fuerzas armadas estén bien equipadas y preparadas, y que nuestro país tenga voz y voto en el mundo sin depender excesivamente de nadie. Para lograr eso, hay que ser flexibles, inteligentes y dejar los sectarismos a un lado. Ese es el mensaje final. Dejemos de lado los vetos absurdos y enfrentemos la realidad geopolítica con madurez. Negocios son negocios, y en defensa nacional, los negocios bien llevados significan seguridad, disuasión y respeto internacional. Muchas gracias por vernos hoy. Esperamos sus comentarios y opiniones. ¿Creen ustedes que España debería ser más pragmática en sus alianzas y compras de defensa? ¿O justifican estos vetos por principios? ¿Estos vetos son por ideología o por traición? Como siempre, abrimos el debate abajo con respeto. Nos vemos en el próximo vídeo, aquí, donde seguiremos hablando claro sobre defensa y seguridad. Si les gustó el vídeo no olviden darle a like, suscribirse y pulsad campanita para no perderos futuros vídeos del canal. Hasta la próxima. Y siempre. ¡Viva España!